Muchísimas gracias primero al equipo del Centro de Excelencia Virtual por facilitarnos este webinar. Como no sé si todo el equipo que está enterado, pero hemos venido conversando en las últimas semanas con Giovanni y el equipo de El Salvador con la idea de iniciar unas sesiones de fortalecimiento de capacidades sobre las herramientas que están disponibles en la nube para el procesamiento de datos de sensores remotos, digamos, tratando de entregar más herramientas a los países para hacer que los sistemas de monitoreo sean más costo eficientes, mejoren sus resoluciones de acuerdo y complementen, digamos, los procesos de fortalecimiento que se están desarrollando en estos momentos específicamente en El Salvador. Todo esto, digamos, por la experiencia positiva del taller que se hizo finalizando el año 2016 en Honduras, en donde hicimos todo un ejercicio, digamos, de elaboración de un mapa regional de cambios entre 2000 y 2016 para Mesoamérica, con la participación de todos los países de la región, salvo Belice. La idea para hoy entonces es, y pues como nos lo había sugerido Giovanni, es iniciar una sesión muy básica, digamos, más tratando de no enfocarnos en una metodología en específico, sino empezar por mostrar cuáles son las herramientas que están disponibles, cuál es su potencialidad y ya en la siguiente sesión que está programada para justamente dentro de 8 días, el 28 de marzo, pasar a un ejercicio un poco más práctico, algo así del estilo que se hizo en Roatán, aquí de FAO, para apoyar todos los temas de red en América Latina. Será quien nos va a apoyar con este proceso. La idea es un primer punto donde presentemos de manera general cuáles son las herramientas CEPAL, que es una solución que está desarrollando FAO con herramientas basadas en la nube, y Google Earth Engine. Estas dos son bastante complementarias y cómo se desarrollan, digamos, estas en el contexto de red y de todos los compromisos de medición, monitoreo, reporte y verificación que hay bajo la convención, específicamente bajo las decisiones del Marco de Varsovia. Luego vamos a pasar en el segundo punto, es un ejercicio muy práctico ya en pantalla, como mostrando cuál es el ambiente en el cual se desarrolla una de estas herramientas, que es Google Earth Engine, y poder identificar, digamos, visualmente cuáles son los diferentes menús, los diferentes componentes que contiene esta herramienta, pues digamos, para ya en la siguiente sesión poder interactuar con la herramienta para desarrollar un ejercicio más específico. El objetivo básicamente es abordar entonces dos puntos importantes, que es la presentación de lo que son las plataformas Google Earth Engine y CEPAL. Estas presentaciones están orientadas a ser más que todo de alcance, una presentación conceptual sobre lo que son las herramientas, las capacidades y básicamente cuáles son las cosas que se hacen desde el punto de vista técnico, ¿no? Y cómo estas herramientas pueden apoyarnos en el tema de monitoreo, ¿sí? Bueno, para eso vamos a dar inicio entonces con una presentación. Esto que está acá es una presentación en PDF con la que me voy a ayudar para hacerles un poco esta explicación, ¿sí? Bueno, entonces, recordando entonces que tenemos como un contexto de red más y monitoreo, reporte y verificación, entonces la idea es ver cuáles son las características que tiene CEPAL, que es una herramienta desarrollada y promocionada por FAO, que a diferencia de otras herramientas, la ventaja que tiene es que trabaja sobre la nube, y Google Earth Engine, que es de características similares, pero por supuesto pertenece como tal a la plataforma de Google Earth Engine y de Google como tal. Bueno, dentro del contexto de Red+, sabemos entonces que la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático plantea algunos factores que son importantes para la implantación de una estrategia red a nivel nacional, ¿sí? El primero de ellos es un análisis de factores que impulsan la deforestación y degradación de bosques. Es básicamente tratar de identificar cuáles son los drivers de la deforestación y la degradación de los bosques, el desarrollo propio de estrategias red nacionales, la exploración de los niveles de referencia de emisión
y el diseño interconectado de procesos de medición, reporte y verificación. Entonces, el papel que juega acá el monitoreo, y específicamente me voy a referir en este contexto a monitoreo satelital, es fundamental en algunos aspectos donde ya se conocen aplicaciones bien conocidas, por lo menos en los niveles de referencia. Es una herramienta fundamental para poder establecer niveles de referencia a nivel nacional. Y asimismo son los procesos de medición que soportan a lo que es el proceso de reporte y verificación. El monitoreo y medición, que es la etapa donde más juega un papel determinante todo lo que es la medición satelital y la incorporación de datos de campo a procesos de análisis de datos satelitales, está relacionado con la estimación de los niveles de emisión a partir de los datos de actividad y factores de emisión. En los datos de actividad, históricamente, esto se ha estado realizando a partir del monitoreo del sector USCO, que es cobertura y uso de suelo. Una de las actividades que más están monitoreadas actualmente de manera amplia a nivel global es la deforestación. Actualmente se están comenzando a realizar los primeros niveles de referencias de degradación. Todavía es tema de mucha investigación y mucho trabajo, pero la que sí se encuentra bien consolidada es la deforestación. Hay también monitoreo a nivel de agricultura, sin embargo esto no está muy masificado, son bastantes esfuerzos puntuales los que se conocen hasta ahora de estimación de datos de actividad a nivel de agricultura. Y bueno, en los factores de emisión también ha apoyado mucho porque hoy en día también hay diferentes tendencias o diferentes aproximaciones para estimar lo que son datos de carbono, mapas de carbono a partir de imágenes satelitales, ¿sí? Entonces, bueno, un ejemplo es, por ejemplo, vale la redundancia, el monitoreo de deforestación, elaboraciones de mapas de bosque no bosque, detección de cambio. Estas son algunas de las cosas que se monitorean de manera periódica dentro del contexto de red y que ya les voy a mencionar, para los que no están muy involucrados con esto, cuál es el enfoque y cómo esto se puede llevar a cabo dentro de las herramientas CEPAL o Google Earth Engine. Entonces, dentro de red lo que hacemos básicamente es monitoreo de datos de actividad, apoyo al refinamiento y cálculo de factores de emisión, a partir de ayudar a cuantificar los factores de emisión asociados a coberturas y usos de suelo. Otro enfoque que está tornando ahorita en el monitoreo satelital es tratar de aportar monitoreo dentro del sector AFOLU, ya no solamente dentro del uso y cobertura de la tierra, sino también ya incluir en un solo sistema de monitoreo la agricultura, silvicultura y uso de otras tierras, ¿sí? Entonces, ir integrando de una manera armónica y de una manera precisa los diferentes tipos de datos de actividad asociados a este sector de diferentes fuentes, también es una posibilidad que abre este tipo de herramientas. Otra ventaja asociada es la posibilidad de automatización para todos los que ya han pasado por este proceso de monitoreo forestal con imágenes satelitales, incorporación de datos de campo. Bueno, ya ustedes conocen lo largo que puede ser este proceso, dependiendo del tamaño que tiene un país. Esto es un periodo que la experiencia dice que puede ir desde 4 hasta 2 años la elaboración de un mapa de deforestación, por ejemplo, y su actualización es un tiempo similar. Bueno, con estas herramientas el tiempo se reduce de manera dramática, ¿no? Y esto, por supuesto, está relacionado a lo que es la confiabilidad y factibilidad del sistema. Generalmente, la confiabilidad podemos medirla a partir de la exactitud que medimos de los mapas, incluso las técnicas para medir exactitud, que es una manera indirecta de medir incertidumbre, están también bastante automatizadas dentro de las plataformas y esto hace el uso de estas herramientas bastante factible dentro de lo que es un sistema nacional de monitoreo de bosques o de monitoreo forestal. Y básicamente lo hace factible porque al ser un sistema que puede ser automatizado en un gran porcentaje del proceso, bueno, termina ayudando mucho a todo lo que es la etapa de monitoreo, tanto desde el punto de vista de recursos humanos como desde el punto de vista de recursos económicos, ¿sí? Bueno, entonces la primera plataforma es Google Earth Engine. Como les estaba comentando y como comentó Lucio al inicio, esta es una plataforma que trabaja sobre la nube. Básicamente es propiedad de Google y además de esto tiene una gran ventaja que hay una suite de desarrollo con interfaz gráfico que permite
acceder a un catálogo de imágenes vasto, una serie temporal inmensa de diferentes sensores, de diferentes tipos de captura. Y lo bueno de esto es que cuando tú usas Google Earth Engine puedes utilizar la ventaja que tiene Google Earth Engine al ser un sistema que se ejecuta sobre la nube, es que tenemos acceso al banco de servidores, tanto de procesamiento como de storage de Google Earth Engine. Desde el punto de vista de procesamiento, prácticamente tenemos un uso ilimitado de esta plataforma para hacer procesamiento de análisis de datos, hacer descargas de datos, visualización. Y desde el punto de vista de storage, no tenemos de forma ilimitada, ¿no?, capacidades de almacenamiento. Sin embargo, hay algunas bondades que presta Google Earth Engine, y una de esas es una conexión natural con el sistema Google Drive. Entonces, si tú tienes buena capacidad de almacenamiento en Google Drive, tú puedes utilizar tu sistema de nube de almacenamiento en Google Drive para almacenar datos de Google Earth Engine, para importar y exportar datos de Google Earth Engine. Entonces, esto facilita mucho el tema de manejar datos grandes o series temporales de datos bastante grandes dentro de Google Earth Engine, ¿sí? Entonces, esto que está escrito en la presentación, lo que ustedes están viendo, es una traducción de un pequeño párrafo que está escrito en la página de Google Earth Engine. Es una de las primeras cosas que uno ve. Básicamente lo que dice es que combina un catálogo multipetabyte de imágenes satelitales y datos geoespaciales con capacidades de análisis a escala planetaria, ¿sí? Los que no han visto nunca esto, ya ustedes van a ver la gran cantidad de datos que es capaz de proporcionar Google Earth Engine. Está a disposición de todas las personas que puedan acceder a ella. El único requisito es abrir una cuenta. Hay que hacer la salvedad de que Google Earth Engine se reserva el derecho de aceptar o no una cuenta de un usuario solicitante, pero hasta ahora no conozco la primera persona que le nieguen la cuenta, ¿no? Entonces, digamos que está supeditado a la aprobación de Google Earth Engine, pero es más como un requisito de la plataforma. Entonces, Google Earth Engine promociona que esta herramienta es importante para detectar cambios, elaborar mapas de tendencia, cuantificar cambios sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? Esta página que ven acá es la visión, es la primera, el home del portal web de Google Earth Engine. Aquí pueden ver algunos videos demostrativos. Básicamente está integrado por estas 6 pestañas que las vamos a mostrar ahorita a continuación. Yo, después que termine esta primera presentación, va a haber una etapa de demostración de cómo se usa Google Earth Engine, pero básicamente lo primero que podemos apreciar es que tiene una primera sección en este sitio web que está dedicado a las preguntas más frecuentes, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que nos hacemos? Ellos inmediatamente, cuando uno le da clic en esta opción, nos presentan cuáles son esas preguntas, ellos mismos las responden, y es una primera introducción a lo que es la plataforma. Time Lapse es básicamente una pequeña sección donde se dice desde dónde hasta dónde se encuentran, cuáles son las series temporales de datos que cubre Google Earth Engine y para qué épocas tenemos datos y para cuáles no, ¿sí? Dataset nos proporciona información sobre cuáles son los datos que están contenidos, a qué tipo de datos tenemos acceso. Los casos de estudio son algunos ejemplos bien conocidos de implementación de Google Earth Engine. Hay unos cerca de 5 ejemplos que presentan en la plataforma y se pueden estudiar bien a fondo sobre el uso de Google Earth Engine en casos bien específicos y conocidos. La pestaña plataforma, ya aquí entonces comenzamos a tener acceso a lo que son las herramientas de trabajo de Google Earth Engine. Aquí ustedes van a encontrar primeramente una etapa que está relacionada a un ambiente de código, que es para desarrollo, un explorador, que es para ver el tipo de datos que tenemos y después poder cargarlos a nuestro ambiente de trabajo, y documentación. En esta documentación ya van a ver que es una documentación muy buena, muy completa, está integrada por muchísimos videos y tutoriales escritos con ejemplos, datos, para poder familiarizarnos con Google Earth Engine. Un blog donde generalmente se mantiene actualizado en informaciones tanto de Google Earth Engine como Google Earth, y SYNGAD, que es precisamente donde nosotros podemos iniciar sesión para empezar a trabajar. Por su parte, CEPAL, CEPAL son siglas para System for Earth Observation Data Access, Processing, Analysis, and Monitoring. Sí, en español sería algo así como sistema para acceso a data de observación de la Tierra
procesamiento y análisis para el monitoreo de la Tierra. Cepal, como les había comentado, tiene el mismo enfoque y la misma naturaleza de Google Earth Engine. La única diferencia es que ya esto no está sobre la nube de Google, sino que está sobre servidores que prestan servicio a FAO. Estos servidores tienen también bastante potencia, generalmente tienen mucha más potencia que los que contamos nosotros como técnicos para procesar nuestros datos. Y ya ahorita les voy a mostrar un poquito más adelante de esta presentación, les voy a mostrar cuáles son las características de hardware que generalmente nos puede proporcionar Cepal, ¿sí? Cepal, por su parte, también está desarrollado para trabajar en un ambiente online, directamente sobre Internet. Fíjense que si yo escribo cepal.io en mi navegador, lo primero que voy a obtener va a ser este sitio web, que es el sitio web de Cepal, un espacio que me van a pedir el username y el password para yo poder iniciar sesión, por supuesto. En Cepal, como podrán ver, solo se puede acceder si tengo un usuario y un password. Esto es igual a Google Earth Engine. La diferencia con Google Earth Engine es que para yo poder tener un usuario en Cepal, este usuario generalmente tiene que ser aprobado por el equipo administrador de Cepal, que es un equipo de FAO. Se hace una solicitud que generalmente dentro de las cooperaciones que nosotros manejamos ya esto está incluido, nosotros mismos tramitamos todo lo que es la solicitud de cuentas y se apertura una cuenta para cada técnico que se requiera, ¿no? Inicialmente esto puede ser para un proceso de capacitación y posteriormente se puede evaluar para un proceso ya de trabajo. Entonces, lo que ustedes están viendo acá es mi usuario, que es Munoz, y mi password. Una vez que yo le doy login, entro a esta otra página o esta siguiente página, donde tengo 4 opciones. Tengo la opción de búsqueda, la opción también de búsqueda, pero ya es como navegar dentro de las carpetas que tengo dentro del sistema, procesamiento y una terminal. Una terminal es una consola, ¿sí? Recuerden que Cepal, Cepal es una suite que en este momento está en su versión 2.0. La versión 1.0 de Cepal no era tan avanzada como esta. De hecho, a pesar de que estaba en la nube, casi todas las cosas tenían que hacerse a nivel de comando. Un comando que estaba relacionado con una terminal Linux. Entonces, para poder trabajar en Cepal había que saber un poco de Linux, saber usar algunos comandos, y esto era un poco más complicado. Hoy en día Cepal ha evolucionado y yo puedo hacer muchas cosas de procesamiento con botones, tal cual como una interfaz Windows, pero además de eso yo sigo teniendo toda la potencia asociada a una terminal. La ventaja que me da la terminal sobre encima de la interfaz es que ustedes saben que cuando yo opero en interfaz, únicamente puedo hacer las cosas que están colocadas dentro de la interfaz a partir de botones que están implementadas. Pero si yo quisiera hacer alguna cosa o aplicar un algoritmo de clasificación que no está contenido en los botones, entonces a mí me tocaría en ese aspecto ya desarrollar algoritmo o buscar un algoritmo que esté desarrollado en un lenguaje como por ejemplo como R y después cargármelo dentro de mi interfaz y poder ejecutarlo. Bueno, esta terminal permite hacer todo eso, así que es algo potencial porque al igual que Google Earth Engine, yo no estoy cerrado a ninguna metodología o a ninguna herramienta. Yo puedo siempre hacer evolucionar la herramienta y puedo cambiar la metodología, ajustarla de acuerdo a mi necesidad. Entonces, si le doy clic a Search, me aparece esta ventana, ¿sí? Esta ventana es directamente un buscador. Es un buscador donde yo puedo seleccionar un país o puedo dibujar un polígono sobre el mapa mundi y puedo entonces con esta forma, seleccionando un país o creando un polígono, yo puedo definir el área de interés en la cual yo quiero descargar imágenes, ¿sí? Además tengo la fecha. Entonces yo puedo colocar acá una fecha que sea el 17 de marzo el 21 de marzo del 2017, que es la fecha de hoy. Y si yo le digo búsqueda, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a colocar un pequeño ejemplo para que ustedes vean cómo se trabaja en Cepal, porque ya les voy a mostrar de una manera similar cómo se hace en Google Earth Engine. Si yo selecciono, por ejemplo, el país de Guatemala, fíjense que aquí abajo en el fondo se me dibuja un pequeño Eric, ahora polígono. una pregunta. Sí, Para obtener, ¿te acuerdas que cuando estuviste aquí en Dominicana habíamos hablado del tema del usuario? ¿Cómo obtener el password para un usuario? sí, sí. Eso. Ajá, que te escucho. Sí, Sí, ¿cómo obtener acceso para un usuario o espacio, dices tú? no, sí, para obtener la autorización. No, mira, el proceso es así, es básicamente la persona que administra esta plataforma de manera directa
es uno de los administradores, Eri Lindquist. Eri Lindquist es un oficial forestal también de FAO que él está radicado en Roma, pero él es uno de los principales desarrolladores y coordinador del proyecto CEPAL. Y generalmente lo que yo hago es mandarle a él listas de correos con nombre e institución para que él les abra la cuenta. Él les hace las aperturas de la cuenta, que de hecho es una cosa que fue lo que me faltó contigo, Pablo, por la confusión que tuvimos nosotros. Sí, Pero sí. generalmente cuando me pasan la lista de correo, en un periodo de tiempo no muy grande, todo depende de qué tan importante para un gerente sea, pero eso se puede hacer en cuestión de horas, de 2 horas, 3 horas. Yo puedo pasarle un listado de correos, usuarios y a la institución que pertenecen estas personas, a Eri Lindquist, él me hace la carga de los nuevos usuarios al sistema e inmediatamente tienen acceso de manera directa a las personas. Ya ustedes van a ver ahorita que estas cuentas van a estar limitadas y van a estar limitadas porque CEPAL en este momento es una plataforma que está reciente, está en desarrollo, le está prestando, de hecho se considera que está en versión beta todavía, y que ya le está prestando servicio a varios países, entonces a varios países a nivel global. Entonces, como ustedes saben, esta plataforma no tiene la capacidad que tiene Google Earth Engine por el hecho de que esta no es una plataforma comercial, es una plataforma desarrollada por FAO para los países y evidentemente tenemos que de alguna manera priorizar las necesidades. Entonces, cuando son países que están trabajando únicamente para familiarizarse con la herramienta, que tiene una cantidad de técnicos que están trabajando con ella para ver cómo se usa, bueno, generalmente se le asigna una cuenta que tiene como máximo 20 gigas de almacenamiento y, y $20 de gastos en procesamiento, que ya yo le voy a decir lo que significan los $20. Esto no es que ustedes van a pagar, sino que es una manera como se van dividiendo los costos asociados a la plataforma y cómo se está usando por diferentes países y por diferentes usuarios. Entonces se les asigna una cuota de procesamiento y una cuota de almacenamiento al mes. ¿Ok? Entonces el único proceso es ese. Hago una lista de correo, paso esta lista de correo a Eri Lindquist autoriza las cuentas y las agrega, les llega un mail a su correo diciéndole que ya la cuenta está abierta y que usted ingrese al sistema CEPAL y coloque una clave porque el usuario ya te lo manda. ¿De acuerdo? Ok. Sí, esa es la forma. Entonces, bueno, para continuar lo que les estaba comentando, si yo aquí en esta zona de Perdón, búsqueda, sí, solo para una clarificación, es importante para todos. Como saben, estamos trabajando en el marco del proceso de cooperación sur-sur en la EMSA. De hecho, digamos, uno de los desarrollos que se está avanzando con ERIT es una aplicación específica dentro de CEPAL para Mesoamérica. Entonces, digamos, en la lógica que acaba de decir ERIT, de que es una plataforma que está en desarrollo, que tiene limitaciones, digamos, la expectativa creo que no es abrir cuentas en CEPAL, digamos, como la podríamos abrir en Google Earth Engine, sino hacer un trabajo un poco más definido a nivel de la región, con unos puntos focales identificados en el manejo de datos de sensores remotos a nivel de las instituciones responsables, digamos, del procesamiento de estos datos en el país. Entonces, en esa línea es que vamos a empezar a avanzar con CEPAL, pero digamos como primer paso sí es importante, como lo explicó Eric, son herramientas que están basadas más o menos sobre el mismo tipo de herramientas, hacer todo este ejercicio de fortalecimiento de capacidades y habilidades, digamos, en el manejo a través de lo que ahorita sí está totalmente abierto y disponible, que es Google Earth Engine. gracias Lucio, gracias, sí, importantísimo. Muchas gracias por complementar. Bueno, entonces en este contexto, para que vean un poco cuál es la forma como se opera CEPAL, porque es muy similar a como lo vamos a hacer también en Google Earth Engine, es que si yo selecciono un país, en la zona de abajo, en el fondo, yo no sé si ustedes ven varios tonos de grises, ¿no? El primero es un gris bastante claro, que aparentemente es el océano. El otro ya es un gris que casi es negro, que es la etapa continental. Y además aparece un pequeño polígono resaltado, que es precisamente el polígono correspondiente a la división geográfica de Guatemala. Entonces, una vez que yo selecciono la zona, que esto puede ser cualquier país de mi interés o dibujo el polígono que a mí me parezca en cualquier zona del mundo, entonces asigno una fecha de búsqueda que he colocado la fecha de hoy y le doy búsqueda. Una vez que le doy búsqueda, me aparece esta interfaz. Esta interfaz es que yo puedo conformar un mosaico, pero el mosaico lo puedo generar a partir de escenas. Cada
número que vemos acá como 0 corresponden a un path row de imágenes lanzas. ¿Sí? Podemos imaginar un pequeño cuadrado centrado en cada 0 y cada uno de estos cuadrados me van a conformar en conjunto un mosaico que cubra la escena. Aquí en este momento este 0 indica que no hay ninguna imagen seleccionada para cada path frame que vemos en la escena. Lo que podemos hacer para seleccionar el path frame es darle clic en Auto Select y cuando le doy clic en Auto Select me aparece esta nueva ventana. Esta ventana básicamente lo que me dice es que es para parametrizar, colocar algunos parámetros. Por ejemplo, en una zona anualmente puede ser que capturemos cerca de 46 imágenes Landsat al año. Entonces yo puedo decir de esas 46 por paddy frame, ¿cuánto es lo mínimo que quiero que me utilice para conformar el mosaico? Por ejemplo, aquí yo le puedo colocar 23. Además, yo puedo cambiar también el filtro de nube. Yo puedo decir que las imágenes tengan un porcentaje de nube máximo de 10%. Y yo puedo incluir también imágenes Landsat 4 y 5, ¿sí? Y del sensor MSS, que son imágenes bastante antiguas. En este momento únicamente están activadas imágenes Landsat 8 y Landsat 7. Si yo le doy Submit a este clip que es enviar, le doy clic acá, entonces me van a aparecer en estos círculos la cantidad de imágenes por paddy row que tengo disponible con un 10% de nubes. Yo le pudiera dar clic a este círculo y él me generaría aquí un pequeño listado donde me muestra todas las imágenes que están presentes con cada una de las características de cada una de ellas. ¿Sí? La otra cosa que yo puedo hacer es generar un preview para ver cuál es el mosaico que se me genera. Cuando yo le doy preview, él me va a preguntar qué banda voy a seleccionar para la visualización. Y le voy a decir que me genere un mosaico en color falso, que sea el infrarrojo cercano, el infrarrojo de onda corta y el rojo. Y me genera este mosaico que está acá. Este mosaico que ustedes están viendo acá de Guatemala se generó en aproximadamente en un tiempo inferior a 1 minuto. ¿Sí? Es tanto que lo hice la mañana de hoy, lo hice con imágenes de fecha de hoy. Esto es únicamente para que vean la potencialidad que tiene esta herramienta. No solamente me está generando un mosaico, sino que me está generando un mosaico con un criterio de píxel que me garantiza la mejor calidad de píxel y me garantiza generalmente un mosaico libre de nubes también. ¿De acuerdo? En las zonas donde generalmente pueden quedar nubes, pueden ser zonas donde tenemos nubes de estas que son cirrostratos, son nubes muy delgaditas, que son así como cortinas. Bueno, que estas nubes siempre todavía son un problema para eliminar, ¿no? O para identificar. Sin embargo, en muchos de estos píxeles, donde hay un píxel mejor, el píxel se sustituye. Entonces, bueno, esta es una de las potencialidades que tiene esta herramienta, donde yo puedo crear un mosaico en cuestión de 1 minuto, un mosaico nacional, cosas que ustedes saben lo complicado que es esto utilizando cualquier otro tipo de herramientas, ¿no? Además de esto, yo puedo guardar el mosaico. Sí, ¿me van a decir algo? Y eso es, Perdón, no escucho. No, ahorita apenas termine solo para complementar una cosa. Perfecto. Bueno, entonces la otra cosa que podemos hacer es que podemos guardar el mosaico. Inmediatamente la herramienta me muestra las bandas que yo estoy interesado en guardar. Si quiero las guardo todas. Si yo voy a hacer un análisis de bosque no bosque, tal vez únicamente me interesen estas 3 bandas. Selecciono esas 3 bandas y además le doy un nombre al mosaico. ¿Sí? Y apenas yo haga esto, entonces inmediatamente se me comienza a descargar el mosaico y yo lo voy a poder ubicar posteriormente el mosaico en esta carpeta, una carpeta de descarga que tengo en mi sesión de usuario. Y al estar esto en un servidor Linux, yo puedo utilizar, por ejemplo, un servicio de SSH y agarrar esta imagen y descargármela a cualquier otro equipo que yo quiera. ¿Sí? Esto que ven aquí son 2 ejemplos que yo descargué, un mosaico 2016, 2017, 2014, para un ejemplo que estábamos haciendo hace poco en Dominicana, donde estábamos mostrando unos datos. Entonces yo puedo ver lo que he estado descargando últimamente, lo que se está descargando. Y bueno, básicamente eso es la herramienta de búsqueda. No sé si quieres ahora, Lucio, decir lo que quieres complementar. Sí, solamente resaltar para quienes estuvieron en Roatán, como observan, pues acá el nivel de automatización es mucho más alto. O sea, aquí, digamos, hay mucho, como vieron en Roatán, hay toda una serie de líneas de comando para poder llegar a una selección de imágenes para una fecha determinada y para un país determinado. En este punto ya son solamente a través de botones.
En Roatán, digamos que teníamos un nivel de automatización intermedia, y la idea del taller, de la sesión de la siguiente semana, es que podamos hacer un ejercicio para ver cuáles son todos los comandos necesarios para llegar, digamos, a este nivel que está ahorita. O sea, con el objeto de esto justamente que no sean cajas negras con comandos allá, sino que ustedes sepan qué hay detrás, y después sí se puedan utilizar estas herramientas que están más automatizadas, pero pues sabiendo de dónde es que salen o cómo se llega, digamos, a esos resultados. Sí, perfecto, Lucio. Otra oportunidad que tenemos es la de Browse. Este icono que tenemos acá. Si le damos clic a Browse, bueno, lo que vamos a tener acceso es a la carpeta del sistema. Yo, por ejemplo, en mi sección de usuario, en este momento tengo dos carpetas nada más. Una que es descarga, donde se ven los diferentes mosaicos e imágenes que he estado descargando recientemente. Y otra carpeta que vemos acá es RD, que es precisamente República Dominicana, donde hay algunos archivos relacionados con una práctica que hemos estado realizando en Dominicana. Entonces, yo puedo tener acceso a mi carpeta a partir de esa opción. Además de navegar por ese primer panel que yo les mostré, que es este que está acá, yo no tengo por qué regresar allí, sino que dentro de CEPA yo puedo volver al buscador de imágenes o a las carpetas o moverme al procesamiento o a la terminal. En todo momento puedo navegar por ellos, ¿sí? Con estas viñas que tengo acá en esta columna izquierda. Entonces, si le damos clic en procesar, se abre esta página donde tenemos ya varias herramientas para procesamiento. Se las voy a mencionar de manera muy rápida porque vale la pena. Lo primero es que tenemos un visualizador de datos. Esto podemos ver los datos que estamos descargando de manera similar a como les mostré el mosaico anterior. Yo puedo ver los datos, las diferentes imágenes que yo pueda ir cargando al sistema, las que vaya descargando, las que vaya procesando a partir de este componente. Tengo también una entrada para procesamiento de R directamente sobre la nube. Entonces también podemos integrar, bueno, ya todos, yo me imagino que la mayoría debe conocer lo que es el lenguaje R, el paquete estadístico R, que ya verdaderamente es un lenguaje. Él tiene una interfaz desarrollada que se llama RStudio, que facilita el trabajo con R a nivel de comandos, a nivel de importación de librerías, a nivel de visualización. Y bueno, y la ventaja es que este RStudio está directamente también sobre la nube. Entonces podemos hacer procesamiento de R directamente y podemos utilizar cualquier herramienta de R en nuestro geoprocesamiento. Además de esto, podemos hacer un diseño de evaluación de exactitud. Esto está plenamente ya automatizado. Hay algunas etapas donde requiere intervención del usuario, pero es una herramienta ya bien diseñada. Se realiza el análisis de exactitud. Algunas herramientas de geoprocesamiento, que estas herramientas, por ejemplo, pueden ser segmentación, detección de cambio. Son dos de las que ya están bastante automatizadas dentro de CEPAL. Una etapa de visualización beta y algo novedoso que está incorporado en la nueva versión de CEPAL es la incorporación de un SAR Toolkit. Es básicamente una suite de herramientas para procesamiento SAR. Las imágenes SAR que están siendo incorporadas básicamente son ALOS Pulsar, que hay acceso por ALOS para ALOS Pulsar a partir de Google Engine, y también Sentinel. En este momento podemos acceder a datos de Sentinel 1A. Y bueno, lo bueno de esto es que ya hay herramientas bien precisas para procesamiento de datos SAR, como por ejemplo la calibración de los datos SAR, bien sea gamma, beta, algunos tipos de filtrados de datos de radar. Bueno, todas estas herramientas ya se encuentran incorporadas en Google, en CEPAL, y bueno, es interesante todo lo que puedes hacer, porque ya se puede hablar hasta de integrar datos SAR, clasificaciones de datos SAR con clasificaciones de datos ópticos y llegar a algoritmos de clasificación mucho más avanzados, ¿ok? Entonces, por eso me refiero que estas herramientas prácticamente no tienen limitación respecto a las cosas que nosotros podemos hacer dentro de ellas con el objeto de monitorear. La otra herramienta que con esto cierro esta presentación es la etapa de terminal. ¿Sí? Aquí vemos esto, herramientas para procesamiento, y aquí tenemos la terminal o la consola. Cuando yo le doy clic acá, se me despliega este menú que estamos viendo acá. Básicamente lo que me está diciendo es el presupuesto mensual, que es lo que les estaba comentando, que cada usuario tiene asociado una especie de presupuesto, y este presupuesto está relacionado a
aproximadamente $20 para el procesamiento. Estos $20, repito, no es un monto que yo tenga que pagar como usuario, es un monto que únicamente aparece de referencia para que la gente que sí administra CEPAL tenga una idea del costo computacional que está generando esta herramienta o cada usuario asociado a los procesos que esté realizando. Entonces, tengo cierto peso de procesamiento, de dinero para procesamiento. ¿Cuánto estoy gastando en almacenamiento mensualmente? Fíjense que yo estoy gastando 1.5 de $20 al mes. Y la otra cosa es cuánto he utilizado de memoria. Entonces he utilizado 6.56 gigas de los 20 que tengo disponibles. Entonces me dice además que puedo crear una nueva sesión para ingresar a las terminales. Y tengo 19 opciones de ingreso. Por ejemplo, esto que está acá son características de hardware, ¿sí? De computadora. ¿Qué características tiene una computadora? Por ejemplo, yo puedo entrar como una computadora que sea la más pequeña. Y la más pequeña es una que tiene un procesador y tiene 2 gigas de RAM. El costo en procesamiento para este equipo me va a devengar de mi presupuesto $0,026 por hora. ¿Sí? Estamos hablando de que no voy a gastar mucho con este procesador. Ya yo sé que a medida que vaya utilizando un procesador más fuerte, por ejemplo como este, que tiene 32 procesadores y 244 GB de RAM, el gasto va a ser $2,66 por hora. Entonces, bueno, yo por ejemplo, cuando voy a hacer cosas pequeñas como consultar, ver datos, cosas así, yo coloco la terminal más pequeña, que es la de un procesador y 2 GB. Y si en algún momento tengo que procesar cosas muy grandes para países muy grandes, a ver si trato de buscar opciones mucho más grandes como la última opción. Si yo selecciono, por ejemplo, selecciono una, entonces estaría seleccionando la primera computadora. Eso quiere decir que voy a loguearme en esta terminal con una computadora de un procesador y 2 GB de RAM. Y una vez que yo ingrese al sistema, básicamente lo que voy a entrar va a ser una terminal Linux, donde tengo todos los comandos propios de la plataforma Linux. ¿Ok? Bueno, una cosa que cabe destacar acá, que es una bondad acá de CEPAL, y es muy parecido en Google Engine, es que yo eventualmente pudiera tener acceso a una computadora de estas características, ¿no? De 32 procesadores y 244 GB de RAM. Bueno, todos sabemos lo complejo que es contar con una computadora de estas características. Es bien complicado porque es muy costoso. Generalmente en los sistemas de monitoreo nacionales casi nunca tenemos computadoras de este tipo y mucho menos en sistemas provinciales o otro tipo de divisiones regionales que puedan tener ustedes para el monitoreo. Entonces, generalmente lo que uno tiene cuando mucho es una computadora muy chica y con esa computadora te toca hacer todas las cosas. Esa computadora generalmente puede colgarse cuando está trabajando con datos muy grandes. Entonces, para evitar todo esto, entonces dentro de CEPAL están contenidos procesadores con hardware asociados a procesadores y memorias RAM mucho más grandes. Y lo bueno de esto es que como se está procesando en la nube, generalmente los sistemas de nube tienen una ventaja respecto a nuestros sistemas ordenadores en nuestras oficinas o en nuestras casas. Y es que tienen sistemas de respaldo, tanto de almacenamiento como sistemas de respaldo de energía. Por lo tanto, la posibilidad de falla en este tipo de sistema es considerablemente menor que las posibilidades de falla que tenemos nosotros en nuestros equipos. Entonces, es muy normal que cuando yo estoy procesando datos pueda haber, por ejemplo, un apagón de luz. Bueno, ese apagón de luz, si pasa y yo estoy procesando mis datos en mi computadora, eso se pierde. A menos que yo esté conectado a un CPU que tenga buen nivel de alcance, ¿sí? Que tenga una buena temporalidad. Si yo no estoy conectado a un CPU, pierdo mi procesamiento y pierdo lo que haya avanzado en mi trabajo. En la nube esto no pasa, porque si yo llego a perder sesión, todo se continúa haciendo dentro de mi sesión, así mi computadora se desconecte. Porque mi sesión no está casada a mi computadora, sino directamente a la plataforma de CEPAL. ¿Ok? Esto también sucede en Google Engine, ¿ok? Es propio de las arquitecturas en nube. Bueno, esto es todo lo que yo quería compartir con ustedes respecto a la presentación. Me gustaría saber si tienen preguntas para poder pasar posteriormente a la etapa de mostrar lo que es Google Engine y cuáles son las características. ¿Alguna pregunta? Vamos con la segunda parte. Gracias, Lucio. Perfecto. Entonces, la segunda etapa básicamente es mostrar, hacer un pequeño recorrido de exploración sobre Google Engine. Esto que está acá es el sitio web de Google Engine. Si ustedes colocan en el navegador de Google, en el buscador de Google, Google Engine, van a tener acceso directo a este sitio, a este portal, ¿sí? earthengine.google.com.
básicamente, como les estaba comentando al inicio en la presentación, este es un sitio web bastante completo, ¿no? Porque no solamente nos da información asociada a la plataforma, sino que además sobre ella misma nosotros trabajamos. Les comentaba que, por ejemplo, en plataforma podían tener acceso a un editor de código y al mismo tiempo a un explorador, además de toda la documentación necesaria para iniciarse en el proceso de desarrollar algoritmos sobre la plataforma Google Engine. Entonces, de manera rápida, quiero mostrarles cuál es la apariencia de este sitio web. Yo les estaba comentando que una de las características que tiene es las preguntas más frecuentes. Ya inmediatamente tienen respuesta por parte de Google Engine. Aquí pueden ver qué es Google Engine, en qué se diferencia de Google Earth. ¿Cómo puedo obtener acceso? ¿Sí? ¿Cómo puedo tener acceso? Aquí puedo, si le doy clic a esta pestaña, se me abre una pestaña donde yo puedo loguearme. Ya en este momento yo estoy logueado. ¿Cuál es el costo? Porque son preguntas propias. Si está disponible para uso comercial, todo este tipo de preguntas. ¿Ok? La siguiente pestaña era la de Timelapse. Básicamente esta pestaña les estaba comentando que me da información sobre la disponibilidad de series temporales o de datos, la cobertura temporal de datos que proporciona Google Engine. ¿Sí? Y fíjense que este geovisor que se abre inmediatamente cuando yo le doy clic a la pestaña, comienza a mostrarme de manera muy didáctica algunas de las ventajas que yo puedo apreciar dentro de Google Engine. Número uno, puedo tener acceso a esto que estamos viendo en la ciudad de Miami y estamos viendo imágenes de alta resolución para Miami. Estamos viendo una serie temporal que va desde el año 1984 hasta el 2016. Y de manera automática se pueden ver dinámicas de crecimiento urbano sobre el terreno. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se ven de manera rápida algunas características. La primera es que Google Earth me presta una gran facilidad para construir series temporales, ya que ellos tienen dentro de sus sistemas de almacenamiento toda esta disponibilidad de datos y lo mejor es que yo puedo acceder a ella en cuestión de segundos, con comandos muy simples, muy sencillos. A veces los comandos no tengo ni siquiera que construirlo yo, porque como veremos ahorita hay ejemplos que me enseñan cómo hacer este tipo de cosas. La otra cosa que podemos ver es detección de cambio. Podemos ir viendo cómo va detectando el cambio, cuál es la evolución temporal de características del terreno. En este momento estamos viendo crecimiento urbano, pero asimismo, de manera similar, se hace análisis de uso de suelo y cobertura, procesos de deforestación. Esta es la forma o es la naturaleza, el espíritu de trabajo sobre Google Engine. Lo bueno es que todo esto, como les comentaba, se procesa sobre la nube utilizando servidores propios de Google, lo que garantiza una rapidez óptima, inmejorable, diría yo en algunos casos. La siguiente pestaña que tenemos disponible, claro, mire, aquí pudiéramos ver muchos más ejemplos, pero por cuestiones de tiempo yo nada más les cito. Los invito a que puedan acceder a esta página y puedan ver, porque hay muchísimos ejemplos bien interesantes. La otra cosa es el conjunto de datos que están disponibles, ¿sí? Esto que está aquí es un pequeño catálogo, un catálogo donde yo puedo observar toda la proporción de datos que puedo descargar. Fíjense, tiene imágenes satelitales, tiene datos geofísicos, tiene datos climáticos y del tiempo, y tiene datos demográficos. Entonces, algunas imágenes disponibles son, por supuesto, las Landsat, que tenemos series disponibles desde el año 1972 para los diferentes sensores que se han construido, el MSS, el MT, los más recientes que son Landsat 7, Landsat 8. Podemos tener acceso a datos Sentinel de radar, ¿sí? Pero también recientemente pudiéramos tener acceso también a Sentinel-2, que son las imágenes ópticas Sentinel. Estas imágenes, por ejemplo, la de radar, todavía no han sido plenamente explotadas dentro de los sistemas de monitoreo forestal. Hay muchos trabajos, mucha investigación realizada donde habla de la precisión y la factibilidad de incorporar estos datos al monitoreo forestal y al monitoreo de agricultura. Sin embargo, lo que ha impedido que esto
suceda que, a diferencia de lo que se ha pasado, por ejemplo, con las imágenes ópticas, es que hasta hace 2 años los datos de radar no estaban disponibles para nadie. Los datos de radar eran pagados, había que comprarlos y, como ustedes saben, son datos muy costosos. Una imagen de datos de radar puede variar entre 1.500 y 3.000, 4.000 dólares. Ese es el precio. 1.500 puede ser una imagen de muy bajo costo, con poca polarimetría, y una imagen, por ejemplo, como SkyMed de 4 polarimetría puede superar los 6.000 dólares sin problema. Entonces son datos muy costosos, pero como les estoy comentando, desde el 2014, la ESA, con un programa que tiene para proporcionar datos de forma gratuita a nivel global para este tipo de aplicaciones, entonces tenemos disponibles datos Sentinel a nivel global. Entonces se puede acceder a datos de radar, podemos obtener datos MODI. Hay una fuente de datos de alta resolución que básicamente son fotografías aéreas, pero prácticamente todas están sobre Estados Unidos, así que puede llegar a ser útil, pero para diseño de algoritmos, investigación, pero poco para procesos aplicados. Y bueno, tenemos también otros tipos de datos asociados a los satélites meteorológicos de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos. Si nos vamos a la etapa, a la sección de datos geofísicos, tenemos datos de terreno, modelos digitales de elevación, tenemos acceso a datos de cobertura de la tierra, de agricultura, temperatura de superficie y otros. ¿De acuerdo? ¿Qué datos tenemos para clima? Datos atmosféricos. Estos son datos proporcionados por la NASA con instrumentos del MODI. Tenemos datos climáticos, básicamente datos que incluyen del Global Forecast System, que son datos de alcance global. También tenemos datos del TRMM, que es uno de los mejores datos satelitales para temas de precipitación. Datos climáticos. Y otros más, hay muchos más datos que habría que entrar en cada uno de ellos y ver cuáles datos tú estás interesado. Por ejemplo, yo puedo tener acceso a los datos de la NOAA. La NOAA tiene diferentes familias de sensores, bien son los propios sensores NOAA, los sensores de la Suomi NPP, que tiene sensores de radar pasivo, de infrarrojo. A todos estos tipos de satélites yo puedo tener acceso desde Google Earth Engine e incorporarlos a algoritmos sofisticados de clasificación, ¿sí? Y también podemos tener acceso a datos demográficos como población mundial, datos asociados a vectores. En este caso podemos ver datos asociados con malaria, pero también se puede llegar a conseguir datos sobre dengue, chagas, diferentes vectores, transmisores de enfermedades. Y no solamente tú puedes obtener el dato de presencia y distribución de vectores, sino que además tú puedes hacer modelamiento sobre la dinámica de presencia de este tipo de vectores. ¿De acuerdo? Entonces, esto es más o menos para que vean los datos. Casos de estudio, yo los invito a que los revisen. Por ejemplo, aquí está el mapa de cobertura de cambio forestal global de Matt Hansen, del equipo de Matt Hansen. Es este que vemos acá. Pueden tener datos a diferentes casos de estudio, como el estudio del mapa de la vida. Otro es el del Global Forest Watch, que es otro recurso que también es muy utilizado a nivel global para temas de análisis de incertidumbre, para análisis de calibración, monitoreo de hábitat de tigres, pero esto no solamente tiene que ser tigres. Hay estudios que se han hecho en todo lo que es el área de ecología de paisaje, donde hay aplicaciones bien interesantes y bien completas con estos temas. Como les comentaba, por ejemplo, que hay un caso de estudio de malaria, de riesgo de malaria. Sí, pero fíjense que, bueno, aquí también citan un caso de ejemplo que es el de Collect Air. Collect Air, vale la pena mencionarlo porque Collect Air forma parte de una suite de herramientas que se llaman Open Forest, que están disponibles. Estas herramientas son desarrolladas por FAO y son de acceso libre, están abiertas y pueden consultarlo por la web, acceder a Open Forest. Tiene 4 módulos, uno de ellos es Collect Air. Collect Air es una suite que permite realizar, utilizando Google Earth Engine y utilizando Google Earth, se puede utilizar a datos de campo, hacer tomas de puntos de validación de entrenamiento a partir de datos satelitales, y esto permite hacer calibración de algoritmos para detección de cambio, análisis de deforestación. Es importante decir, por ejemplo, que CEPAL tiene integrado uno de los módulos de OpenForest que se llama OpenForest Geospatial Toolkit. Esta es una herramienta de muchísimos scripts
para procesamiento de imágenes satelitales y procesamiento de geodatos en general, que son muchísimos comandos, ¿no? Pero como les comentaba anteriormente, CEPAL tiene la ventaja de que ya estos comandos están integrados en una suite gráfica a partir de botones. Y si no es mi gusto trabajar con comandos en terminal, yo simplemente lo ejecuto a partir de botones en CEPAL. Bueno, otra cosa es el mapa global de agua superficial, de cobertura de agua. Este es otro ejemplo. Y ya para mostrarles un poco más sobre lo que es la plataforma, les quiero montar un poco también lo que es la documentación. Si yo lo doy clic acá en plataforma, tengo acceso a un overview, tengo acceso al editor de código y tengo acceso al explorador. Yo voy a mostrar un momento la documentación, porque la documentación es una de las secciones más importantes de Google Engine, ¿sí? Esta documentación que está acá, que ustedes ven, por ejemplo, al yo entrar a esta página, aquí a la izquierda tenemos contenido, que es una especie índice, perdón, de todo el material al que yo tengo acceso para temas de documentación, de tutoriales. Y fíjense que generalmente los tutoriales están incorporados por información sobre cada uno de los temas específicos que se estén tratando, y generalmente es factible conseguir algunos videos como este, donde me dan características sobre lo que quiero aprender. Si yo le doy clic acá, obtengo una descripción completa a modo de introducción del enfoque de procesamiento geoespacial planetario que tiene Google Engine, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ustedes van a conseguir información sobre cómo se desarrolla Google Engine, cómo se cargan datos, cómo se descargan, cómo se utilizan, cuáles son las principales herramientas que tienen, los principales algoritmos que ya están implementados, ¿sí? Entonces es una gran ventaja porque tiene muchísima documentación, mucha documentación, ¿ok? Finalmente, entonces tenemos dos opciones. La primera es el explorador. Le voy a dar clic a explorador. En este explorador lo que ustedes van a conseguir es directamente una herramienta para acceder a datos, ver los tipos de datos que están disponibles y cuáles son los datos y cómo puedo trabajar con ellos. Entonces, tengo un workspace, sí, que es una IDE, la IDE de Google Engine, donde yo voy a ver los datos, y tengo un catálogo de datos. Yo dentro de esta IDE puedo ver en forma de mapa o en forma de versión satelital, sí, como a mí me gusta. A mí generalmente me gusta un poco más el de mapa, porque en el de mapa tengo más información geográfica que en el de satélite. Entonces, yo puedo ahora colocar, por ejemplo, el catálogo de datos, y entonces puedo comenzar a hacer algunas búsquedas. Por ejemplo, aquí puedo decir la frecuencia. Si quiero armar una serie temporal, puedo decir que sea diaria, que sea cada 8 días, que sea cada 32 días. Y aquí yo puedo tomar el tipo de datos. Por ejemplo, yo quiero imágenes que sean de reflectancia de superficie, puedo tomar datos de radianza, puedo tomar datos con reflectancia en el tope de atmósfera, puedo tomar DEMS, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un dato que es el de reflectancia cada 8 días. Si yo, por ejemplo, abro este mapa, él me va a dar todo lo que es una sinopsis de lo que es el dato. Sí, puedo leer, me está diciendo que es un dato que está a una resolución de 250 metros, que es una reflectancia superficial, que corresponde al sensor MODIS, ¿de acuerdo? Entonces, si yo no conozco mucho el dato, yo puedo ir ojeando un poco. Puedo ver mosaicos también, ¿sí? Por ejemplo, esto que está aquí es un mosaico Landsat 88, que es un compósito. Así puedo ir buscando los diferentes datos. Por ejemplo, lanza un compósito de NDVI Landsat 7. Si yo le doy clic a entonces me da las características de cómo fueron escenas que fueron ortorrectificadas, fueron clasificadas a reflectancia en tope de atmósfera, me dice la metodología que utilizaron para el cálculo de la reflectancia, me dicen también cómo se calcula el NDVI, me dice cuáles son los rangos, o sea, me dicen todos los datos que yo necesito para entender el dato. Y si quiero verlo, simplemente lo que tengo que hacer es decirle abrir en el espacio de trabajo. Entonces, al darle clic, entonces me comienza a generar una visualización en la IDE. Entonces fíjense que se comienza a formar el mosaico que me interesa. Esto es un NDVI. Fíjense que donde no se está cargando es un mapa que tiene características globales, tarda un poco en cargar. Pero bueno, esta es la forma como yo puedo ir viendo los datos, donde hay, donde no hay. A lo mejor para una serie temporal dada, en algunos casos yo me puedo ir moviendo, por ejemplo, a diciembre,
del 2016, me puedo ir moviendo entre fechas, noviembre, y veo dónde tengo datos. Por ejemplo, este que está aquí es noviembre. Aquí está la fecha, 16, desde el 15 de octubre del 2016 hasta el 16 de noviembre del 2016 se conformó este mapa, ¿sí? Entonces yo me puedo ir moviendo y fíjense que ya yo pudiera, con este dato, por ejemplo, de NDVI, ya yo puedo de manera rápida hacer un mapa de detección de cambio entre dos fechas diferentes. Entonces, en cuestión de segundos, yo puedo obtener series temporales completas de un compuesto de NDVI a partir de esta herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, estas son algunas de las características y bondades que tiene Google Engine. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, Ernesto. Bueno, entonces, ya estamos por finalizar. Si solamente les quiero mostrar el editor de código, esta era la otra herramienta que era el Explorer, ¿sí? Aquí también mismo puedo acceder a los datos de radar, a los datos de los PAM, un buscador para buscar algunos tipos de imágenes específicas, un filtro. El código editor, si yo le doy clic al editor de código, se me abre también otra ventana. Y en esta ventana vamos a tener lo siguiente. Del lado izquierdo vamos a tener un panel donde yo tengo un navegador con 3 pestañas. La primera son los scripts. Aquí yo voy a ir guardando todos los scripts que vaya utilizando, que se vaya generando, que alguien me vaya compartiendo, ¿sí? Porque lo bueno de Google Engine, como es en la nube, yo puedo tener mi trabajo y puedo compartirlo con cualquier otra persona que me interese, cualquier persona que esté cooperando en mi trabajo, le comparto mis scripts, él lo ejecuta, lo mejora, me lo comparte, y entonces de esta manera podemos trabajar grandes grupos de trabajo de manera muy interactiva, ¿sí? Y de manera muy rápida también. Entonces tengo todos los scripts que están acá. Hay uno que va a ser muy interesante. Si ustedes abren su cuenta, evidentemente todos los scripts que yo tengo acá no le van a aparecer, pero sí les va a aparecer una sección que es la sección de ejemplos. Hay una sección que apenas ustedes abran esto la primera vez, va a estar con ustedes. Esta que está acá, sección de ejemplos. Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, en los ejemplos algunos códigos. Entonces, esta es la primera referencia que yo puedo tener cuando soy un usuario de Google Engine para aprender a hacer códigos. Por ejemplo, hay uno que es bastante conocido, que de hecho ustedes lo van a ver si se meten y ven esta introducción, esta charla. Esta persona habla sobre uno de los ejemplos, que es el ejemplo de Linear Fit. Sí, yo le voy a dar doble clic a este script. Cuando le doy doble clic, fíjense que inmediatamente me aparece el script en este espacio. Este espacio es el espacio, esto que está aquí básicamente es un editor de texto. ¿Sí? Yo puedo agarrar aquí y comenzar a escribir código. El formato o el lenguaje de programación que se utiliza aquí es JavaScript. Sin embargo, también se puede compilar programas desarrollados en Python. Entonces, casi todo el ambiente de Google Earth Engine está desarrollado en JavaScript, pero como les estoy comentando, también es posible incorporar datos de Python. Entonces, JavaScript, este código que está aquí está desarrollado todo en JavaScript, y una vez que yo escribo todo este código, yo lo puedo guardar con este nombre y me va a aparecer acá en una carpeta que yo defina. Esa es una forma, ¿no? Como esto es un ejemplo, yo simplemente le doy doble clic, veo el código, si yo quiero lo edito, yo puedo hacer lo que quiera en este código, siempre y cuando sepa lo que vaya a hacer, y después simplemente guardo o no guardo, lo dejo así, ¿de acuerdo? Entonces, puedo correr este código. Si lo corro, simplemente tengo que darle run para correr el código. Le doy clic. Cuando le doy clic, inmediatamente los servidores de Google comienzan a ejecutar ese código. ¿Sí? Fíjense que ya en la IDE acaba de generarme una gráfica. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa el planeta? Es una serie que va desde 1921 hasta 2016. Aquí no está, pero en la metadatos del ejemplo sí se puede conseguir que es hasta 2016 y en la explicación lo hace. Fíjense, ¿qué se generó? Se generaron dos capas. La primera capa es la tendencia de luces estable y la otra capa es una pequeña evaluación de las primeras luces. Fíjense, yo puedo apagar las capas simplemente dándole clic aquí. Esta que está en tono de grises es lo que vimos, son las primeras luces, o sea, son los focos de luces, emisiones de luz. Básicamente son centros poblados. Por ejemplo, yo no me acuerdo mucho de Italia, pero yo supongo que esta que está acá, por ejemplo,
ejemplo, es Roma de noche, ¿sí? Entonces, evidentemente, las ciudades más grandes son las que tienen los puntos de luces mucho más grandes. Y esto que está acá es una tendencia, donde los colores rojos son tendencias a aumentar, a grandes aumentos, los tonos azules son tendencias con menor crecimiento. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo se usa. Entonces, para cerrar la idea, ¿cómo se usa Google Engine? ¿Para qué sirve? ¿Y cuál es la ventaja de usar, por ejemplo, Google Engine? Bueno, la filosofía de Google Engine es esta. Yo puedo desarrollar códigos haciendo uso de toda la cantidad de datos que tiene almacenada Google Engine. Yo cito los datos de Google Engine, hago referencia a ellos, los utilizo en mis scripts y hago procesamiento. Entonces, yo tengo dos niveles de usuarios en Google Engine. Un usuario que puede ser desarrollador, que es el que hace los códigos, y puedo tener un segundo usuario que sea que simplemente ejecute los códigos y haga uso de estos datos. Entonces, no necesariamente para usar Google Engine yo tengo que saber hacer código. Yo puedo saber hacer código y saber hacer esto, o simplemente tener a alguien que me desarrolle los códigos, me implemente los algoritmos y yo utilizarlo para monitoreo. ¿De acuerdo? Esos son los dos enfoques de usuario. El otro tema es que estos algoritmos que están acá se desarrollan con un fin específico y ya muchos están desarrollados. Ya, por ejemplo, nosotros por parte de FAO tenemos algunos códigos que están desarrollados para... Me quedé en la parte del código, pero la verdad no recuerdo exactamente. Y estabas mostrando el ejemplo, estabas justo diciendo que no recordabas bien Italia, pero que ese foco de luz seguramente era Roma, y ahí se cortó. Perfecto, perfecto, gracias Lucio. Bueno, lo que les estaba comentando después de eso era que, bueno, perdonen si llego a repetir algo, pero es que ya perdí la esencia de lo que dije y lo que no dije, pero bueno, fíjense. Les estaba comentando que este es un código ejemplo de las cosas que se pueden hacer en Google Engine, ¿no? En cuestión de minutos yo puedo tomar una serie temporal desde el año 91 hasta el 2016 y generar una... Por ¿sí? cuestiones de tiempo, ¿por qué no? Igual la idea de la siguiente semana es hacer un pequeño ejercicio de escribir un código muy corto, pero pues para ver como cuáles son las líneas principales o más importantes de código, Perfecto. cómo es las reglas de escritura y todo eso, cómo nos podemos apoyar en la pestaña de docs para resolver dudas sobre alguna de las funciones específicas. Bueno, entonces solamente sugiero que en este punto terminar de hacer una descripción de los tres paneles principales que hay, donde está scripts, docs y assets, el de scripts y el de inspector console y tags, y con eso creo que podemos ir cerrando o dejando un espacio para algunas preguntas o inquietudes si es que las hay. Sí, listo. Bueno, miren, entonces a modo de cierre, lo que quería dejar con esto era que básicamente teníamos dos tipos de usuarios en Google Engine. Puede haber dos niveles de usuario. Uno, un usuario que está orientado básicamente al desarrollo de códigos, desarrollo de algoritmos como este que ustedes están viendo acá, y otro que puede ser un nivel de usuario ya un poco más especializado, que puede tomar este tipo de códigos y generar cartografías temáticas de interés, ¿sí? Para analizarlas, para fines específicos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no todas las personas que usan Google Engine tienen que saber programar, tienen que ser desarrolladores, sino que yo puedo tomar las herramientas ya desarrolladas para fines específicos. Entonces, tengo acceso a scripts. Otra cosa que puedo hacer es, en esta pestaña Docs, en esta pestaña Docs yo tengo acceso a las diferentes funciones que puedo integrar en Google Engine para hacer mis scripts, mis algoritmos. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo entrar a este que está acá, que es una función para algoritmos, y puedo ver, por ejemplo, que esta función tiene 4 métodos principales. Por ejemplo, algoritmos para lanza, algoritmos para máscara, para construcción de geometría, para SAT. Si yo le doy clic a lanza, comenzamos a ver funciones que, por ejemplo, hacen la conversión a reflexión en tope de atmósfera, calibración radiométrica y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, yo puedo tener acceso a descripción a cada uno. Si yo le doy clic a esta, por ejemplo, él me va a decir lo que hace el código, una referencia sobre lo que hace el código y cuál es el argumento. Bueno, este comando solamente necesita un argumento que es una imagen, a la cual se le va a realizar el cálculo de reflectancia en tope de atmósfera. ¿Ok? Y la salida de esto es una imagen. Entonces, así yo puedo ir viendo todos las funciones a las que tengo acceso y cuáles son sus métodos para poder utilizarlo. La otra cosa a la que podemos utilizar es crear una carpeta con la cual se pueden utilizar para trabajo básicamente en conjunto, realizar evaluaciones,
¿sí? Una posibilidad que tenemos nosotros en Google Engine es que podemos tomar puntos de control entre muchísimas personas. Estas muchas personas pueden después integrar todos estos datos a partir de una única tabla y tomar datos de campo de una sola capa con fines de evaluación de incertidumbre. Entonces, en evaluaciones podemos compartir esos datos. Podemos, aquí por ejemplo, yo puedo crear una imagen para compartir una carpeta específica y poder tomar puntos de evaluación o hacer análisis de evaluación y de pruebas de calidad entre múltiples personas. La otra cosa que yo tengo es que cuando yo ejecuté esto que estaba acá, se corrieron aquí 4 ventanas. Uno de ellos es el inspector, con el cual yo puedo ver características específicas. Entonces, él me da datos puntuales. Esto es muy parecido. Yo no sé los que han trabajado alguna vez con Envis o ArcGIS, pero básicamente es para tomar información sobre un punto específico en capas específicas, ¿sí? Entonces yo puedo, por ejemplo, ver aquí los datos. La imagen tiene 2 bandas. Estos son los valores de escala. Este es el dato 63. Me dice cuántas imágenes está conformada. Estoy tomando para el primer adset. Este es para el segundo. Los objetos que están contenidos dentro de las capas. Puedo ver los tipos de datos. Esto es más para información sobre el dato que estoy obteniendo. La consola, yo puedo tener acceso aquí a una consola porque hay 2 formas de trabajar con esto. Una es con el código y otra a través de ir metiendo códigos en consola, pero generalmente esto lo hace la persona cuando está desarrollando y está haciendo pruebas. Esto que está acá son tags, que son objetivos. A medida que yo voy ejecutando esto, se pueden ir definiendo algunos tags que de esta manera me va dando el resumen sobre los diferentes objetos que se van desarrollando, se van ejecutando dentro de la consola. Y el otro es el profiler, que el profiler básicamente lo que me está diciendo es qué estuve utilizando en este algoritmo, qué cosas estuvieron ejecutando, cuáles fueron los procedimientos que se realizaron, cuánto fue algunas variables de estadísticas de cómo tiene más fin para cuando tú desarrollas algoritmo y quieres ver el resultado de lo que se desarrolló. Si hubo un error, identificar el error. El inspector también te permite, por ejemplo, identificar algunas cosas de error asociado con los datos. En la consola también se ven datos como características asociadas a procesamiento. Entonces, este entorno que está acá está más asociado a la corrida del script, a generar información sobre la corrida del script, mientras que esta que está acá está más relacionado al manejo de datos y de herramientas para elaborar script, para ejecutar script, para editar script, para correr script, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente esta es la visión completa de lo que es Google Engine a modo introductorio. Y bueno, más adelante pudiéramos comentar muchas más cosas específicas sobre esto. La otra cosa es que yo puedo compartir mi script. Una vez que esté listo, yo puedo obtener un link. Si le doy Get Link, acá, voy a obtener un link donde yo voy a poder compartirlo, bien sea por correo o por cualquier herramienta, porque tengo 2 opciones. Puedo compartir el link al script o también puedo compartir la carpeta donde tengo el script. Sí, ya depende de la utilidad que yo le vaya a dar al procesamiento. Y bueno, esto básicamente es todo, ¿no? Más o menos cómo funciona esta herramienta y cuáles son las principales características de ella. No sé si esto habrá despertado la curiosidad alguno. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Vamos a buscar una... Bueno, si no, entonces hagamos lo siguiente. Si me están escuchando, ¿verdad? Sí, confirmo. Chévere. Entonces, bueno, mira, ya para cerrar, yo puedo hacer un logout acá, en esta página, para salir de Google Earth Engine. Para yo entonces crearme una cuenta de Google Earth Engine, hay un único requisito, ¿no? Y el requisito es que yo tengo que tener un correo de Google, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando yo salgo, él lo que hace es enviarme a mi cuenta de Google. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer acá, básicamente, déjame abrir otro explorador un momento, uno donde yo no tenga espero que aquí no, déjame abrir este Internet Explorer. Es que quiero abrir un explorador donde yo no tenga mi sesión automatizada, porque yo tengo mi sesión automatizada. Entonces, número 1, tengo que abrir un correo de Gmail, ¿sí? Ese es el requisito, único requisito que me pide a mí la gente de Google Earth Engine para poder tener una cuenta. Eso es lo primero. Una vez que yo tengo la cuenta de Google Earth Engine, ya yo voy a poder acceder a una cuenta de Google Earth Engine, después que tenga la cuenta de Gmail. Entonces simplemente
le voy a dar clic en Sync Up y él me va a decir que yo ingrese mi clave, ¿sí? Si yo no la tengo, entonces lo que yo debería hacer es crear primero una cuenta. Este es el formato para yo crear la cuenta, ¿sí? Y una vez que tenga creada la cuenta, bueno, simplemente digo registrar la cuenta y se me registra la cuenta. ¿De acuerdo? ¿Quién de ustedes no tiene cuenta de Gmail, por favor? ¿O todos tienen cuenta de Gmail? Nos Entonces, confírmame eso, nos Ernesto, que pueden necesito saber. confirmar por el chat quiénes tienen, bueno, quiénes tienen cuenta de Gmail y si ya están registrados en Google Earth Engine. Porque ahí, o sea, puedes tener cuenta de Google, pero igual debes registrarte en Google Earth Engine con esa cuenta de Gmail, ¿sí? Eric, ¿me confirmas? Sí, así es, tal cual, tal cual. Exacto, entonces más bien la pregunta, ok, listo, así como porque hagamos el ejercicio solamente como hizo Eliseo, o sea, sí cuenta de Gmail y de Google Earth Engine, solo para ver quiénes les falta. Ok, perfecto. Bueno, Giovanni, no sé si quieres dar alguna impresión sobre la sesión de hoy o algún colega que tenga acceso al micrófono. Yo creo de que hemos hecho un buen resumen de ambas plataformas y ya los compañeros, pues algunos de ellos ya han usado esto como Eliseo y Telma, creo, Luis también, y por lo menos ya han estado más familiarizados y me gustaría que pues ellos, bueno, para la siguiente fase, ¿no? Que podría ser ya tocar pues algunos algoritmos, hacer algunos ejercicios más prácticos. Vale, entonces con eso, sí, así es, esa era la idea hoy, en efecto, Giovanni. Qué bueno que digamos ya tener claro que buena parte del equipo conoce esta plataforma. Creo que con esto ya cerraríamos por hoy el webinar. Creo que...